El día de hoy corresponde trabajar ya la segunda sesión. En esta segunda sesión vamos a abordar, como se presentó en el esquema o en el gráfico, lo que es el marco teórico. Y dentro del marco teórico, fundamentalmente vamos a trabajar en esta sesión dos aspectos fundamentales. Primeramente, las definiciones sobre el lenguaje, lengua o idioma y el habla. Y en un segundo momento vamos a hacer referencia a las teorías sobre el origen del lenguaje. Cuando abordamos los marcos teóricos son muy importantes porque a través de ellos se van a fundamentar las actividades y las teorías de praxis que en un momento dado van a aparecer. Y desde el punto de vista de la teoría, partimos del aspecto o desde el punto de las definiciones. Y el concepto que vamos a intentar definir va a ser el concepto del lenguaje. El lenguaje lo vamos a trabajar en función de tres definiciones: la definición etimológica, la definición universal y la definición semiológica. Vamos a iniciar con la primera de las definiciones. Y desde el punto de vista etimológico, la palabra lenguaje viene de la raíz latina o del sustantivo latino lingua, que significa lengua, y el sufijo age, que significa lugar. Por lo tanto, la definición etimológica nos va a quedar como es en la lengua donde se produce el lenguaje. Si nosotros observamos la definición etimológica, nos vamos a dar cuenta que es una definición muy parcial. Es una definición, podemos decir, burda, que posteriormente se utiliza para poder llegar a otras definiciones. Por lo que si nosotros intentamos entender lo que es la definición etimológica, simplemente vamos a decir que es en el órgano físico o en la lengua donde está depositado el lenguaje. Una definición etimológica ingeniosa que va a dar posibilidad a otras opciones. La definición universal, en cambio, nos va a hablar de que todo lo que el hombre utiliza para comunicar se puede considerar un lenguaje. Aquí observamos que el aspecto de universalidad es lo que está caracterizando a esta definición. El que la sostiene es un lingüista apellidado Lalande. En un tercer momento vamos a tener la definición semiológica. La semiología es la parte de la lingüística que se encarga del estudio de los signos. Por eso, cuando hacemos referencia a la definición semiológica, vamos simplemente a decir que es un sistema convencional de signos que permiten al hombre comprender y hacerse comprender. Si ustedes analizan definición etimológica y definición universal, no aparece el concepto signo. Y aquí viene justamente la pregunta: ¿qué es un signo? Es una creación convencional que el hombre determina para poder representar la realidad. Todos nos hemos puesto de acuerdo para que las letras LIBRO, libro, establezcan una realidad concreta. Hay una convención, hay una forma tanto oral como escrita donde el hablante se pone de acuerdo para que incida en esa realidad. Por lo tanto, entonces, la definición etimológica es un sistema convencional de signos que van a permitir al hombre comprender
y hacerse comprender. De ahí vamos a desprender que de la definición semiológica aparezca lo que se llama el lenguaje en imágenes, que es el lenguaje icónico, que aparezca el lenguaje a través del movimiento o señas, y entonces se va a llamar lenguaje kinésico. Y el lenguaje a través del sonido se va a denominar lenguaje fonético. Es a través entonces de la definición semiológica donde vamos nosotros a entender que tenemos tres tipos de lenguaje. El lenguaje que se da a través de imágenes, figuras, fotografías, que se llama icónico. El lenguaje que se da a través de las señas y los movimientos, lenguaje kinésico. Y el lenguaje de la oralidad o del sonido, denominado fonético. Aquí tenemos entonces ya trabajado el primer concepto, que es el concepto del lenguaje. Vamos a pasar entonces al segundo momento, el definir, el establecer los límites entre lo que es la lengua y un idioma o un idioma. Podemos considerar que son términos equivalentes, porque tanto lengua como idioma es un sistema de valores lingüísticos adoptados por una comunidad de hablantes. Por eso podemos decir que hay gran cantidad de lenguas por la estructura étnica de los hablantes y simplemente por su situación geográfica. Por eso entonces la lengua es un sistema de valores lingüísticos adoptados por una comunidad de hablantes para poder establecer la realidad. Entonces, lengua o idioma son sinónimos. Y finalmente vamos a tener el concepto del habla. El habla podemos nosotros considerarlo como el uso particular que cada persona, en el que cada persona utiliza justamente la lengua. Entonces podemos decir que en el habla vamos a encontrar variantes de un mismo idioma. Tenemos entonces desarrollado ya el primer punto de nuestro programa, que son las definiciones. Vamos a pasar ahora a las teorías sobre el origen del lenguaje. Esta temática contesta la pregunta de dónde o cómo nació el lenguaje. Y vamos a tener la primera posición, la teoría teológica del origen del lenguaje. En esta teoría, que la encontramos justamente en la Biblia, nos dice que Dios le dio al hombre la facultad para hablar. Esta teoría ya se les va a hacer común a ustedes, porque fue uno de los textos que trabajamos en el curso propedéutico. Y recordarán que quien sostiene la teoría teológica es el pensador Thomas Hobbes. Además de la teoría teológica, tenemos la teoría onomatopéyica. Esta teoría afirma que el lenguaje surge por la imitación de los sonidos que el hombre realiza en relación con la naturaleza. Esta teoría se aboca a establecer como rasgo distintivo el aspecto irracional a través de las expresiones más rudimentarias, imitando los sonidos de la naturaleza. Es justamente el origen del lenguaje. Pasamos pues después a lo que es la teoría natural. En esta teoría natural se afirma que el lenguaje es propio del hombre, de la naturaleza humana. En un segundo momento, la teoría racional, que sostienen algunos lingüistas que vamos a ver a través de las lecturas, esta teoría afirma que el lenguaje aparece en el momento en que el proceso de evolución del cerebro humano se da. Por lo tanto, el lenguaje es producto
de la racionalidad. La quinta posición, que es la teoría social, esta teoría viene a afirmar que es exclusivamente en la relación social donde surge el lenguaje, que quiere decir que en función de la teoría social, el hombre puede aprender a caminar, puede aprender a moverse, pero fuera del contacto con la sociedad no podemos considerar un lenguaje. Por lo tanto, es en la sociedad donde se produce el lenguaje. Y al final vamos a tener una teoría innovadora de un lingüista estadounidense de apellido Chomsky. Este lingüista afirma que el lenguaje ya está inscrito en nuestros genes, lo cual quiere decir que los niños no aprenden a hablar, saben, porque el lenguaje es parte de nuestro ADN, está dentro de nuestra estructura genética. Estas dos posibilidades, estas dos o varias de las opciones que se han dado sobre las teorías del origen del lenguaje nos van a contestar la pregunta: ¿de dónde nace?